Bueno, antes de empezar la ponencia me presento, soy Nuria y soy enfermera del bloque quirúrgico del Hospital Vitas Málaga. Y el tema de la ponencia que he elegido son las prácticas sexuales seguras. ¿Por qué he elegido este tema? Principalmente porque desde hace un tiempo para acá se ha visto un aumento creciente en la transmisión de las enfermedades sexuales, ya que hay más personas que la padecen o que la han padecido. Esto se debe a que actualmente hay más información, lo que genera mucha controversia en las personas, ya que uno escucha que hacer X práctica es súper segura, otro que no sabe tanto y al final acaba haciendo que la persona se quede con una mezcla de información que acaba causando más desinformación incluso. Un inicio precoz de las relaciones sexuales, que esto no significa que por empezar a tener relaciones más jóvenes sea peor, sino esto se refiere a que generalmente cuando tú tienes 13 años, 12, que es la edad en la que se está empezando a iniciar relaciones sexuales ahora, o incluso más pequeño, suele ser un tema tabú el de la sexualidad. Entonces esto genera que haya más desinformación, ya que no se suele preguntar tanto o no se suele tener tanta información en esa edad, lo que hace que haya unas prácticas con mayor riesgo, ya que no se conocen los métodos anticonceptivos también, no se sabe qué prácticas son más seguras, qué prácticas lo son menos, y al final acaban haciendo las cosas un poco con más riesgo. Y también un tercer pilar bastante importante a la hora de estas prácticas de riesgo es la creencia en los falsos mitos, ¿no? Como por ejemplo habremos escuchado muchas veces que la marcha atrás es un método anticonceptivo 100% fiable, porque mi amiga lo lleva haciendo todas las veces y no se ha quedado embarazada. O bien escuchar que con la menstruación es imposible que te quedes embarazada. Entonces, con esta ponencia, lo que sí que quiero intentar es como dejar claros varios conceptos, varias ideas y saber diferenciar una práctica sexual de riesgo de la que no lo es. Entonces, para empezar, porque es importante una buena formación respecto a prácticas seguras, ¿no? Pues yo lo agruparía en 3 puntos, pero realmente serían 2, porque evitar embarazos no deseados va muy relacionado con el segundo, que es el de tener más control sobre las relaciones, orientado al tema de la planificación familiar, que esto se refiere a que la persona sea capaz de decidir en qué momento quiere tener hijos, cuándo no quiere tenerlos, cómo se quiere proteger y también evitar contraer las ETS. Entonces, yo como usuario, ¿cómo sé qué método anticonceptivo debo elegir? Y como profesional, ¿cómo sé el método que tengo que aconsejar, ¿no? Pues me tengo que basar en los siguientes puntos, que sería la edad y el estado de salud de la persona, ya que no es lo mismo una muchacha de 13 años que una mujer que tenga 50 y que a lo mejor tenga 2 hijas y que ya no quiera tener más hijas, ¿no? Entonces también tendremos que tener en cuenta para qué voy a usar el método anticonceptivo, si lo quiero usar para únicamente no quedarme embarazada o si lo quiero usar para no quedarme embarazada y para protegerme frente a posibles ETS. También tener en cuenta las creencias de la persona, si tengo pareja estable y la colaboración por parte de la pareja y el riesgo de contraer ETS, ya que por ejemplo la gente que está en el tema de prostitución y tal no va a tener el mismo riesgo de contraer una ETS que a lo mejor yo, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese caso, lo más recomendable sería recomendar el uso del preservativo sobre todo, ya que sí que protege frente a ETS y embarazo. Después, así, de manera general, vamos a clasificar un poco los métodos anticonceptivos para tener una idea de los tipos que hay. Se agruparían en los siguientes: métodos naturales, barreras, hormonales, DIU, definitivos, ¿vale? Entonces los naturales serían, por ejemplo, la temperatura basal, ya que con la ovulación suele oscilar y aumentar esa temperatura, el aspecto del moco cervical, el calendario menstrual, es decir, respecto al calendario, sería ver cada cuánto tengo la regla, que generalmente sería cada 28 días el ciclo, y se suele ovular en el 14, ¿vale? Entonces, jugando con eso, tendríamos que tener un poco la idea de qué momento la mujer es más fértil. Los métodos barrera, como el preservativo, la esponja, el capuchón cervical, la contracepción hormonal, que es la combinada de la de solo gestágeno, el DIU, los definitivos, que son la vasectomía y la ligadura de trompa,
Y aquí hacer otra vez hincapié en que la marcha atrás no es un método anticonceptivo, por mucho que la gente diga que sí que lo es. Entonces, aquí tenemos dos ejemplos de método anticonceptivo. Este sería el primero el método anticonceptivo del moco cervical, que sería perteneciente de los métodos naturales, que son, según nos fijemos en cómo sea ese moco. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de este método? Que la mujer tiene que ser muy regular y saber diferenciar las diferentes etapas por las que pasa ese moco cervical. Y esto todas las mujeres no tienen esa capacidad, ya que hay mujeres que tienen la regla más irregular, que no se fijan tanto en ese moco como es, no saben diferenciarlo tanto. Y en este caso sería el DIU. Después, en este caso, quiero traer el preservativo, que tenemos a la derecha, que está el del hombre, que es el de arriba, y el preservativo femenino, que siempre tendemos a hablar del masculino, pero también existe el femenino, que sepamos conocerlo. Y esto de aquí es el dispositivo de látex que se utiliza para relaciones sexuales orales, que es importante que hagamos hincapié en que también es importante usarlo, ya que también se contagian ETS mediante esta vía. Entonces, siempre que podamos, intentar recomendar su uso, ya que está bastante poco extendido. Entonces, ¿qué tenemos que tener claro para realizar las prácticas sexuales seguras? Usar algún método anticonceptivo y, en relación a esto, tener en cuenta que hay métodos como el hormonal, el DIU, que no protegen frente a ETS, ya que al final hay contacto entre secreciones y mucosa y se puede producir ese contagio. Y lo más interesante, hablando de este punto, es que es muy útil combinar métodos, como por ejemplo puede ser la combinación de preservativo con método hormonal. Es decir, me tomo la pastilla anticonceptiva y aparte le digo a mi pareja que use un preservativo. Al final es más seguro y efectivo, pero tenemos que tener en cuenta que esto lo podremos aplicar cuando eso sea posible. Es decir, podremos usar anticonceptivo oral y preservativo, pero no sería correcto usar dos preservativos, ya que eso sería incluso contraproducente, ya que hay más riesgo de rotura de preservativo por esa fricción entre ambas capas. Después, el tercer punto, si se mantienen relaciones sexuales de forma esporádica con diferentes personas, es más recomendable usar el preservativo, ya que me va a proteger frente a enfermedades y embarazo, mientras que si únicamente utilizo anticonceptivas orales o DIU, no me va a proteger frente a ETS. Y ahora que se está extendiendo mucho el uso de juguetes durante las relaciones sexuales, tener en cuenta que si lo van a usar varias personas, lo conveniente es que cada persona utilice su propio preservativo a la hora de utilizar ese juguete, ya que si al final el juguete entra en contacto con las secreciones, esas secreciones infectadas pueden producir que la otra persona se contagie y que el contagio de las ETS puede darse tanto por relaciones vaginales, anales como orales.